Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, era la expresión que escribía el apóstol Pablo a los romanos. Los romanos, como los de Éfeso y otras tantas localidades existentes de aquel entonces, tenían por lo general un templo por la cual ellos iban allí, adoraban y se sentían orgullosos por la edificación del mismo, en la cual seguían a esos dioses, por supuesto menores, pero ellos se sentían identificados con esa estructura, con ese edificio, lo cual se sentían orgullosos, se sentían muy halagados por ser parte de ese grupo. Pablo escribe: no me avergüenzo del Evangelio. No se avergonzaba del Evangelio, a pesar de que no tenía templos en aquel entonces, en la cual mostrar, por la cual sentirse también como se sentían los romanos, los de Éfeso y otros tantos más, porque no es el Evangelio justamente eso. El Evangelio, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, y nos habla de este Evangelio, la condición del cual estaba el hombre, y el hombre fue rescatado por Dios. El Evangelio, en la cual Pablo no se avergonzaba, nos habla también de la redención de nuestras almas por el sacrificio hecho en la cruz de Cristo. El Evangelio por el cual también Pablo no se avergonzaba, nos habla del perdón de nuestros pecados. El Evangelio por el cual Pablo no se avergonzaba, nos habla de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de este Evangelio que sabe rescatar con la buena noticia que el propio Jesús nos trajo a dar a cada uno de nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nos genera este Evangelio en la cual no hay que avergonzarse jamás. Nos genera la regeneración, la justificación, la santificación, la salvación de nuestra alma. No se trata de mostrar edificios, no se trata de los suntuosos edificios que se pueden encontrar por allí, edificados donde se hacen cultos, sino el Evangelio es mucho más que esa edificación física, es el poder de Dios para salvación. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque la buena noticia para los hombres pecadores era el perdón de los pecados que habíamos cometido, la redención, la regeneración, la justificación en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la persona de Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que creen. Es dinamita, diría la palabra en griego. Poder es que aquellos que hemos creído en el Evangelio, es poder para sacarnos de la condición en donde estábamos y traernos a una nueva relación de Dios. ¿Por qué razón entonces no predicamos el Evangelio? ¿Por qué razón entonces no hablamos más del Evangelio, de las buenas noticias? ¿Tenemos vergüenza? ¿Nos causa alguna vergüenza? Cuando no lo hacemos, estamos avergonzándonos de aquel que nos salvó, estamos avergonzándonos de esta buena noticia, estamos avergonzándonos de esta salvación maravillosa que Jesús nos dio a través de su sacrificio en la cruz, de su gracia, de su redención, de su misericordia para con cada uno de nosotros. Por eso no nos avergoncemos del Evangelio, hablemos del Evangelio, porque no hablamos de nuestro Evangelio, sino del Evangelio de Dios, como Pablo lo describe en este capítulo. Este Evangelio que fue anunciado, predicado desde antes, todavía de los profetas, este Evangelio que en la Escritura está regada la buena noticia y se hace manifiesta en la persona de Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio porque es el mensaje de Dios para con cada uno de nosotros, para con todos los hombres. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No nos avergonzamos del Evangelio porque es un mensaje para toda la humanidad. No nos avergonzamos del Evangelio porque es la fuente de nuestra fortaleza en nuestra fe. No nos avergonzamos del Evangelio porque es el mensaje de Dios para todo
el hombre pecado. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio es el lugar donde Dios revela su justicia por medio de la fe en el Evangelio. El Evangelio es el lugar de la buena noticia, donde existe la buena noticia de la salvación de Dios. Y allí dice, se revela en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, la capacidad y el poder de Dios para atribuir a los pecadores que, habiendo aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, la salvación, abrazan el Evangelio. El marco también de la manifestación se revela en la fe. Se revela en la fe. La palabra revelar es apocalipto. Significa quitar la cubierta y también revelar por medio de la fe. Es imposible agradar a Dios si no hay fe, si no le creemos en su existencia. Hay fe. Por medio del Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Este es el propósito. No solo porque se ha revelado a los que han creído en esa obra salvífera en Jesucristo y han creído en Dios, sino para que vivan para fe, por fe, que vivan por la fe que han obtenido, que han creído, no es una sola vez, sino continuamente, para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un marco profético, dicho, como lo dijo anteriormente Pablo, este evangelio es el evangelio que fue escrito por los profetas. Y aquí cita justamente lo que decía el profeta Habacuc. Que decía, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio del Nuevo Testamento, no ha cambiado Dios su actitud hacia el pecado. Dice que la ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la raza humana. La raza merece esta situación por cuanto se ha olvidado de Dios, se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios. Y dice en el texto que Pablo escribe a los romanos que hay dos tipos de hombres. Dice, todo impiedad y toda injusticia, el hombre impío y el hombre injusto, ¿no? Esta ira está direccionada hacia esto. El hombre impío no aman a Dios ni le obedecen a Dios, ni lo honran a Dios, ni tiene Dios en su corazón, ni le interesa Dios en nada en su vida. El hombre injusto no ama a su prójimo y trabaja en pos de su egoísmo. No importa si le engaña, no importa si estafa, no importa lo que ocurra, las cuestiones, las consecuencias hacia su prójimo. Aquí hay una falla de dos grandes mandamientos que encierran toda la Biblia, que es el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Que eso sería el hombre impío, se olvida de Dios, mas no ama a Dios y está fallando en el primer mandamiento, en el primer gran mandamiento. El segundo gran mandamiento, el hombre injusto, está fallando porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tampoco el hombre injusto cumple este segundo mandamiento que Dios nos ha dado. Dice que retienen, que sofocan, que reprimen, que suprimen la verdad. Dice, detienen con injusticia la verdad de Dios. No quieren, la desechan, pero no porque no la conozcan,
Sí la conocen, porque dice, porque lo que de Dios se conoce le he manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay forma en la cual Dios se ha manifestado a través de la naturaleza, a través de la razón y la conciencia, a través de las escrituras y la persona de Jesucristo. Pero sin embargo, estos hombres deciden no conocer a Dios. Y es un acto voluntario, no es porque Dios esté escondido y no se encuentre dónde está Dios y no lo pude encontrar nunca porque estuve jugando a la escondida. No. Dios se ha revelado constantemente, se ha dado a conocer constantemente, mas este tipo de personas, los injustos y los impíos, han decidido voluntariamente no conocerlo, ni respetarlo, ni porque las obedecerlo. cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. No quisieron, no desearon, porque Dios dice claramente en su palabra, las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, fueron dadas a conocer. La creación revela a Dios, en todo el universo revela a Dios. El hombre, al mirar la naturaleza, ve que algo y alguien habrá hecho todo esto, y ese ser superior es Dios. Él lo había hecho, el gran creador, Dios el creador. Pues aquí significa dos cosas importantes. Primero, el hombre puede ver el eterno poder, porque fue revelado por Dios, su eterno poder. Y el hombre puede ver también la divinidad de Dios, ¿no? Dice que se ha revelado Dios, su eterno poder y su deidad, su divinidad, su deidad. El hombre no ha querido ver en la propia naturaleza, en la revelación de Dios, estos dos elementos, su poder, su deidad, su divinidad. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Él. Dentro de sí mismo, ellos ya lo han rechazado en sus pensamientos, en sus razonamientos, y fuera de sí mismo, en lo que es la creación, también han rechazado. Habiéndolo conocido, no quisieron poner a Dios en su vida, en sus planes, en su vivencia. Voluntariamente está describiendo Pablo el rechazo del hombre hacia la persona o hacia Dios. Dice que no le glorificaron, no le dieron gracias, porque estaban envanecidos en su razonamiento y en su necio corazón entenebrecidos. No glorificaron ni dieron gracias a Dios. Esa es la condición. Está describiendo Pablo la condición del hombre, que luego la sigue describiendo, como dije hace un ratito. Pablo está describiendo la situación del hombre. En los versículos 22 y 23 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabio. Es otra de las condiciones, no solo que han sido impíos, injustos, sino se han creído ser demasiado sabios. Si el hombre se cree demasiado sabio para creer en Dios, el hombre se cree demasiado inteligente para depender de la palabra, de la Biblia, de la palabra de Dios, se cree que es demasiado capaz para no cuidarse a sí mismo, se cree que tiene demasiada abundancia y recursos materiales e inteligencia para no poder hacer su propio mundo y vivir bajo su propio futuro y establecer su destino. Se cree bastante razonable para controlar todo lo que son las normas y las leyes de la vida. El hombre se cree demasiado sabio y profesa vivir de esa manera, apartándose de Dios por una sencilla razón. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles.
El hombre, este hombre sabio, entre comillas, que cambia al Dios incorruptible. No hay corrupción en Dios, no hay corrupción. Este hombre cambia a Dios y lo sustituye por hombres corruptibles. Y ahí encontramos los diferentes ídolos que hay en el cine, en el fútbol o en el deporte, en la vida de los hombres hacia otros hombres, y dejan de lado al Dios verdadero, más viven bajo los parámetros de estos otros hombres llamados ídolos, que lo endiosan a tal manera que son su perfil a seguir, mas se olvidan de Dios en cuanto a su palabra, a su voluntad, a su propósito, ¿no? El humanismo ha llevado a enfocar al hombre en sí mismo y olvidarse de Dios. El humanismo lleva a endiosar a la humanidad, al hombre mismo, y apartarse de Dios. Centralizar en el hombre, al hombre, en medio de todos sus propósitos e interés, y nada más. Pablo escribe sobre todo esto porque la ira de Dios se está revelando con este tipo de personas: el impío, el injusto y el que se cree sabio. Del versículo 24 al 32, Pablo describe situaciones y una serie de pecados y de situaciones en las cuales Dios está totalmente airado por la acción del hombre. Y dice el versículo 24, Dios lo entregó a inmundicia. El versículo 26, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios lo entregó a una mente reprobada. En los tres versículos dice Dios lo entregó. Y está diciendo que Dios lo abandonó, le permitió, lo abandonó espiritualmente al hombre. Dios le dio al hombre la posibilidad de elegir, el libre albedrío, de tomar la decisión. Dios se ha revelado en la naturaleza, Dios se ha revelado a través de la palabra, Dios se ha revelado al hombre a través de la razón, de nuestra conciencia, pero el hombre ha decidido no buscar de Dios, no buscar a Dios, no buscar a Dios. Por tanto, en la actitud de ese hombre que ha querido voluntariamente rechazar a Dios, Dios lo ha dejado, bueno, has tomado esa decisión, te entrego, te abandono y haz como te parezca, como has querido, como has decidido. Y aquí hay dos poderosas razones por las cuales Dios abandona a este hombre, al hombre. En el primer lugar es porque el hombre prefiere vivir en el pecado, prefiere estar en el pecado, prefiere practicar el pecado en lugar de buscar de Dios. El hombre siente el placer de pecar y no de buscar de Dios. La segunda razón es que el hombre abandona a Dios y le da la espalda a Dios y niega a Dios porque tiene interés en sí mismo y su centro de vida es Él. Es el propio hombre. Entonces Dios deja al hombre, lo abandona, que siga su camino espiritualmente y se aleja dejándolo de acuerdo a que el hombre haga su vida conforme a sus propias decisiones. Pero todo trae una consecuencia, porque la Biblia dice que un día tendremos que estar delante del trono de Dios y cada uno rendiremos cuenta qué hicimos con lo que Dios se nos ha revelado, porque justamente este capítulo habla sobre cuánto Dios se ha revelado, ha dado a conocerse Dios de diferentes maneras al hombre, y el hombre ha tomado decisiones distintas. En los versículos 26 y 27 habla de la inmoralidad, tanto del hombre como de la mujer, donde se acuestan, se echan relaciones inmorales entre mujeres, y aún el versículo 27 entre los propios hombres con hombres, en lo cual a Dios le desagrada totalmente. Usted sabe cuánto hoy hablan de la ley de género, de todo este asunto que en las noticias, en los medios, y muchos personajes, entre comillas, importantes de la televisión defienden, hacen apología sobre esto, cantantes, música, película, que
que están totalmente desviados de los conceptos bíblicos y aún acomodan sus conceptos diciendo tal cosa que dice la Biblia cuando la Biblia nunca dice. Dios nunca dijo eso, Dios nunca estuvo de acuerdo con eso, ni nunca agradó a Dios tales prácticas. Por eso dice que los entregó a inmundicia, los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a una mente reprobada. Y después ahí en el versículo 26 al 31 una serie de pecados que usted lo lee tranquilo en casa, y hay un montón de cuestiones que Dios está dando, esto no me agrada, esto no es mi propósito. No practiquen esas cosas porque no están dentro de los propósitos por los cuales yo creé a cada uno de ustedes. El hombre prefiere crear su propio Dios en su mente y permitir de esa manera satisfacer su corrupción. El hombre piensa que si su vida la acomoda a su Dios, entre comillas, de acuerdo a su moral, que más inmoral, no sentirá manera que alguien lo acuse. El hombre trata de vivir conforme a sus reglas y nunca a las reglas de Dios. Nunca a las reglas de Dios, porque ha rechazado a Dios, ha preferido dejar de lado a Dios. Y el versículo 32 dice: quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. No solo los que lo practican, sino aquellos que dicen, sí, hay que dejarlo, cada cual decida, tiene la libertad. Guarda. No, pero yo no soy esto, yo no hago eso, pero está de acuerdo con aquellos que lo hacen. Guarda. Será juzgado. La palabra de Dios, no lo digo yo, no se me ocurre a mí, no lo dice mi iglesia, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, que a vos y a mí nos juzga, que a vos y a mí ha sido revelada. ¿Cómo es nuestra actitud frente a la revelación de Dios, frente a su palabra, frente a Dios, frente a la naturaleza del Creador que se ha revelado con poder su deidad? ¿Cómo es? ¿Cuál es nuestra actitud? O, ¿por qué no mejor decir, Señor, perdóname, necesito de ti, necesito buscar de tu presencia, necesito alinear mi corazón, mi vida, a tus propósitos y a tu voluntad?